Oxon 3 Comunicación Natural. Toyota. Renfe. Nuevo Espacio Elite. San Miguel. Coca-Cola. Universidad de Oviedo. Acción Cultural Española. El Ayuntamiento de Gijón y el Gobierno del Principado de Asturias. Patrocinan la 37ª edición de la Semana Negra. Hola, buenas tardes. Invito a los que no se hayan ido a que se queden, que esto es la Semana Negra, va todo muy rápido, se encadena y ahora tenemos una presentación muy interesante con un libro de Teresa Cardona que nos acompaña igual por primera vez en la Semana Negra, ¿no? ¿Es la primera vez? Sí, es la primera vez. ¿Y tu impresión así? Bueno, porque esto es un poco locura. Sobre todo que no, bueno, entré muy bien porque ayer tuve la suerte de cenar con el Nobel Paul con la Nobel Paul y con el Dashiell Hammett. Estuve cenando con Victoria González Torralba y con Empar Fernández, así que fantástico. Fantástico, sí, un encuentro un poco diferente, con feria y con libros, y con muchos libros y muchos autores interrelacionados unos con otros, no hay compartimentos estancos aquí, los periodistas se relacionan con los editores con los autores, eso... Bueno, y que al final también el mundo de la novela negra es muy pequeño y todos nos acabamos conociendo, siempre te encuentras en los mismos festivales y siempre es un gran placer encontrar otra vez a compañeros. Pues, como les digo, tenemos aquí a Teresa Cardona con una novela que se titula La carne del cisne, que está... publicada por Siruela Policiaca, y dando unas pinceladas de Teresa, ha publicado en Francia alguna novela negra y con ediciones Siruela han aparecido Los dos lados en 2022 y Un bien relativo en 2023. Las dos primeras entregas de esta serie policíaca que está ambientada en San Lorenzo del Escorial. Muy bien, porque normalmente inmediatamente todo el mundo dice están ambientadas en el Escorial y no es cierto, es San Lorenzo, porque es una cosa que normalmente es desconocida para la gente que no es de la zona, que son dos pueblos. Existe el Escorial, que es un poco como la Villa Olvidada, y San Lorenzo del Escorial, que es el San Lorenzo del Monasterio, que todos conocemos como el Escorial, pero que no es el Escorial, es San Lorenzo. En la novela además se cuenta que hay una calle que divide los dos pueblos, que están muy próximos, y el origen de los dos pueblos también. Bueno, son una de esas cosas curiosas. Yo desde pequeña que iba a veranear a San Lorenzo del Escorial y decíamos vamos al Escorial porque éramos veraneantes, y los veraneantes dicen el Escorial obviando la existencia de la villa del Escorial de abajo. Y la verdad es que nunca íbamos, eran unos pueblos completamente divididos en los que la gente no se casa entre ellos, tienen unos ayuntamientos completamente diferentes, se llevan fatal, y es verdad que... ¿Hay rivalidad? Es una polaridad total, es una cosa, se llaman los unos a los otros caciques y los otros gurriatos, y son como dos países, y esa calle que los separa es como una frontera invisible que no se cruza. La Franja de Gaza. Es la Franja de Gaza, sí. Pero todavía no hay tiros. ¿Y qué habitantes tiene San Lorenzo tiene 18.400. Claro, o sea, San Lorenzo es bastante grande, y el Escorial, la verdad es que no lo sé, porque ya digo que es un poco el extranjero. Parte pero tiene menos, monumental. Tiene menos, porque es más pequeño, y no tiene la afluencia turística y esta especie de internacionalidad que tiene San Lorenzo al tener muchísimos habitantes ilustres, muchísimos visitantes de fuera. El Escorial es un pueblo, digamos, entre comillas, con todo lo bueno y lo malo, normal. A mí me parece que, vamos a empezar a hablar de la novela, pero el Escorial o San Lorenzo del Escorial, o los dos, son un protagonista más de la novela. Da ganas de ir, ¿eh? Bueno, es un protagonista total, porque los que hayan estado alguna vez en San Lorenzo del Escorial se habrán dado cuenta que da igual el sitio en el que estés, el monasterio es un edificio que está siempre presente, da igual donde te coloques, te das la vuelta y ves el cimborrio, una torre, los turistas, ves el paraguas de la guía que está con los señores japoneses detrás.
O sea, que es una cosa que está presente para lo bueno y para lo malo. Es un pueblo que prácticamente no ha cambiado. Y yo por eso cuando me ofrecieron la primera vez hacer una película les dije, además es que les va a ir baratísimo, porque es un pueblo que no ha cambiado absolutamente nada. Lo que es el casco antiguo sigue exactamente igual que en el siglo XVI, XVII. Y bueno, pues me apeteció darle un protagonismo, sobre todo no al pueblo con el que relacionamos San Lorenzo del Escorial, que es el monasterio, sino a ese pueblo que hay detrás, a la gente que vive ahí. A la gente que vive ahí, que puebla también mis novelas, porque muchos de los protagonistas de mis novelas son personajes reales que viven en el Escorial, en San Lorenzo del Escorial. Aparece el señor del colmado, que es el que al final acaba dando las pistas, porque conoce a todo el pueblo, porque todo el mundo le compra el jamón, que es Guillermo. Aparece el peluquero, que también existe, y entonces son todos, que esto la verdad es que al principio yo no lo hice a propósito, lo hice porque con el primer crimen que escribí estaba paseando por un paseo que se llama el Camino de las Embarazadas, porque eso es una cosa que hay que acostumbrarse, no sé cómo será en Gijón, en San Lorenzo es un desastre porque nada se llama como se llama. O sea, tú llegas ahí y de repente dices, vale, ¿cómo voy a este sitio? Y te dicen, coja usted la calle del cine para arriba y tire para arriba. Y dices, vale, Google Maps, abres Google Maps, buscas la calle del cine, ahí no hay ninguna calle del cine. Entonces, oiga, mire que yo no encuentro la calle del cine, oiga que sí, que es esta que sube para arriba. Y resulta que esa calle se llama Pozas. Bueno, pues todo es así. El Camino de las Embarazadas, que evidentemente no se llama el Camino de las Embarazadas, entonces tienes que enterarte de por qué demonios lo llaman así, ¿vale? Lo llaman el Camino de las Embarazadas porque, según explica uno de mis guardias civiles, llevaban a las embarazadas cuando no se ponían de parto para que se pusiesen a pasear, y también llevaban a las chicas para embarazarlas, porque es la gente que se esconde por las noches ahí y que se va por el monte y tal. Así que todo eso tiene unos nombres un tanto singulares. Entonces yo iba paseando por ese Camino de las Embarazadas, iba pensando, me voy a cargar, bueno, ya tenía a mi muerta y tal, yo me quería cargar a una monja, me había cargado a la monja, y alguien tenía que encontrarme a esa monja en una tarde de noviembre a las 7 de la tarde. Y claro, yo vengo a pensar, digo, ¿y quién demonios voy a encontrar que me encuentre a esta señora a las 7 de la tarde para que no se la coman los zorros por la noche? Y me encuentro a 3 señoras, 2 hermanas y su madre, que todos los días pasean. Da igual, puede nevar, puede llover, pero estas señoras pasean siempre. Y me las encuentro y me paro y digo, hola, buenas tardes. Evidentemente no tenía ni idea de cómo se llamaban, o sea, porque yo las había saludado todas las tardes y siempre que me las encontraba, y nos conocíamos desde hacía un montón de años, y además me decían siempre, hola guapa, ¿qué tal está tu padre? Muy bien, no, está un poco peor y tal. Vale, todo hasta ahí, pero claro, yo de repente me paro y es que se me iluminó la cabeza y les digo, bueno, ¿ustedes querrían encontrar un cadáver? Claro, se me quedaron así mirando, y yo, no, una monja, porque claro, mis pensamientos ya iban muchísimo más lejos, y entonces yo, no, una monja, perdón, una monja sí, pero no aquí, ahí pasada la Virgen y tal, perdón, y yo, no, bueno, novela negra y tal, y entonces, es que saben, yo escribo novela negra y estoy buscando a alguien que me encuentre a la monja, una monja muerta, y yo, sí, pero no hay monja muerta, eso no se la quieren encontrar. Bueno, la cuestión es que al final dijeron, sí, la queremos encontrar. Ah, bueno, ¿y quieren ustedes aparecer como su nombre? Sí, desde luego. Y ese fue el comienzo, que tengo que decir que si alguien se ha planteado de escribir, es una cosa maravillosa, porque yo para ventas no hay mejor que mis personajes, porque claro, como pueblan mis novelas, entonces aparte de que estas señoras que han encontrado mi cadáver y que aparecen con su nombre ahí, inmediatamente yo les mandaba el trozo en el que salían, se lo mandaba. Entonces, va, sí, pues sí queremos tal. Bueno, una de ellas es la dueña de la sidrería que me vende libros por un tubo. El peluquero es mi mejor vendedor de todos. O sea, porque claro, en el momento que le llega a una señora a cortarse el pelo, ¿qué? ¿Has leído el libro? No, todavía no, anda a comprarlo. Entonces, claro, a ver quién es el listo que le dice que no al peluquero con las tijeras detrás. O sea, hombre, se levantaba y se va y tal. Entonces, así que estos personajes de San Lorenzo del Escorial, que además para mí se han convertido en unos personajes principales más, y que aparecen en todas las novelas y ayudan a investigar los crímenes, que hasta ahora son 3 que han ocurrido ahí, y encima además después me ayudan en la venta de una manera maravillosa. Así que si queréis escribir, ese es un buen método. Suerte que tienes, público cautivo, ¿eh? Sí. Pues, como les decía, en esta novela salen de nuevo los personajes de las 2 anteriores. Es la serie Blecker y Cano, una brigada, la teniente Karen Blecker
y el Brigada Cano, que tienen una relación también entre ellos muy, muy peculiar, muy cercana. Yo diría que también propiciada un poco por el propio ambiente de localidad pequeña, de pueblo, de la cercanía, de que ya se presenta por la mañana él y le lleva el desayuno y todo esto que en las ciudades se pierde un poco, ¿no? Bueno, es que la verdad es que cuando yo había escrito 2 novelas en Francia y las había escrito a 4 manos. Y cuando decidí venirme a España a escribir y busqué un sitio en el que tenía que conocer muy bien, porque el problema de la novela negra, que supongo que todos seréis grandes lectores de novela negra, es que los lectores son súper picajosos y te cogen a la mínima que metas la pata y que describas un sitio que no esté exactamente como se lo imagina el lector ya te dice, te caza hoy. Entonces tienes que buscar un sitio, o te lo inventas y dices, me voy a Rusia del siglo XIX, que como nadie tiene ni pajotera idea de cómo lían las calles en San Petersburgo en el siglo XIX, puedes decir lo que te dé la gana. Pero si te metes en una ciudad actual, tienes que ser un poco más realista. Y entonces yo busqué un sitio que conociese muy bien, que era pues San Lorenzo, que llevaba veraneando ahí desde hacía un montón de tiempo. Y busqué, dado que mi biografía es un poco singular, porque mi padre es alemán y yo había vivido 30 años en el extranjero, había escrito para los franceses, intenté darle a mi guardia civil, que tenía que ser guardia civil porque era San Lorenzo, era fuera de una gran ciudad, quiere decir que ahí si hay un muerto el que investiga es la guardia civil. Intenté darle a mi pobre Karen Blecker, que llega de La Haya, de Europol, digamos, todos los shocks que tengo yo cuando llego, todas esas cosas que hacen a veces España extrañísima y España maravillosa. Porque das conocimientos también, ¿eh? de cómo se puede ver España o San Lorenzo del Escorial cuando llegas con una mentalidad completamente europea y actual. Bueno, claro, es yo lo llamo el problema del ratito. En España cuando te dice llamas a un fontanero y le dices cuándo va a venir, te dice suben un ratito. ¿Cuál es la traducción del ratito? Eso para mí, yo no tengo traducción de ratito. ¿Cuántos minutos es eso? ¿Son 5? ¿Son 10? ¿Es 1 hora? Pues es que pueden ser un montón de cosas. ¿Qué es por la mañana? O sea, y es que para mí por la mañana no es una medida de tiempo. Yo me he tirado 30 años viviendo en Alemania. O sea, yo lo de por la mañana no. Oiga, señor, dígame usted entre las... Para mí por la mañana es a partir de las 7 de la mañana. Pero para los españoles no, las 7 de la mañana no. Y entonces todo ese tipo de cosas se las he ido dando a Karen Blecker, que además llega y que está fascinada porque de repente llega a un bar que abre a las 8 de la mañana, pero ella llega a las 8 menos 10 y está el tío dentro ahí afanándose con la máquina del café, está lloviendo fuera y la deja entrar y le hace un café y le dice, bueno, la máquina todavía no está caliente, pero pasa. O cuento también siempre bueno, yo voy a veranear con mis hijos a Francia y desde hace 20 años me paro siempre en el mismo café, siempre, todos los días. Dejo a los niños en la clase de vela y me subo y me siento en el café. Todos los días, desde hace 20 años pido exactamente lo mismo y la dueña no ha cambiado. Todos los días sale y me pregunta, ¿qué quieres tomar? Y yo, un café solo, vale. Cuando llegué a Madrid y fui la primera vez a hacer la compra a mi madre al mercado, llego al mercado, salgo del mercado, me meto en el bar de al lado y digo, ¿me da un café solo, por favor? A las 2 semanas ya no tenía que entrar, la señora me lo saltaba por la ventana, hola, y yo como, vale, o sea, esto es España. Y todas esas cosas son las que se encuentra Karen Blecker y tiene enfrente, digamos, a Cano, que es autóctono del Escorial, que al principio que él es súper liberal y súper tolerante, pero al final no lo es tanto, porque como decía Elia antes, hay gente que está un poco más oculta y es verdad que él hacia afuera es súper abierto, pero de repente le llega la tía del extranjero, que es un poco rara, y tampoco las tiene todas consigo. Y entonces, bueno, este es el tercer libro, entonces ya han pasado muchos gin tonics y muchos chorizos y muchas chistorras juntos, porque además es verdad que después en las presentaciones de los libros siempre me echan en cara que mis guardias civiles llevan una dieta fatal. Cierto, y que deben tener el colesterol disparado, pero no, es que eso yo creo que aquí la gente en Gijón, bueno, a lo mejor en Gijón un poco más, pero San Lorenzo, que son todas unas cuestas terroríficas, es verdad que los tíos comen chorizo y chistorra, pero es que a mí no me parece coherente que en San Lorenzo del Escorial alguien se pida una ensalada de quinoa, o sea, y es que no me imagino a mis guardias civiles pidiendo en la plaza de San Lorenzo del Escorial, oiga, el menú vegano, pues no, pues en la plaza de San Lorenzo del Escorial, no. Total, que sí, mis guardias civiles toman cañas, comen morcilla y comen chistorra. Además tiene mucho de sentidos, juegas mucho con los sentidos en la novela.
Bueno, hueles, los sabores, los olores, los paisajes, los colores, la textura de las cosas. Hombre, es que yo creo que el lector cuando coge un libro va a viajar y al fin y al cabo la novela negra es una novela de viaje también. Cuando la gente viaja siempre me pregunta si está en este sitio, digo sí, pero léete, voy a Atenas. Bueno, pues entonces léete a Martakis, o sea, porque es que son los libros que dices, voy a Sicilia, léete a Camilleri. Sabes perfectamente lo que tienes que comer, lo que no debes comer, porque todos los que hemos leído a Camilleri, en todos los libros de Camilleri no le hemos visto jamás tomarse un chuletón. O sea, tú sabes que cuando vas puedes pedir berenjenas, puedes pedir la pasta con el tomate seco, todas esas cosas que come nuestro Montalbano. Y yo con San Lorenzo quise hacer un poco lo mismo. A mí me gusta oler y saber cómo huelen las escaleras y los sitios por los que se mueven y reconocer y el frío, y si el frío se te mete en los huesos o no. Domingo Villar nos ha enseñado muchísimo Galicia, o sea, Alexis Ravelo nos ha llevado a las Canarias. Yo no había estado en las Canarias, conocí las Canarias muchísimo mejor a través de Alexis Ravelo, y entonces sí me gusta, tengo una tremenda debilidad por Galdós y me apasiona el ver los sitios en los que me muevo en la literatura. Eso es parte del encanto de la novela negra, ¿no? Yo creo que sí, la novela negra te permite viajar a esos sitios, te permite conocerlos, te permite conocer a la gente, los que son más, los sitios en los que la gente se cierra más, conocer un pueblo, conocer una gran ciudad. A mí me gusta mucho el contraste entre cómo funciona la gente en las poblaciones pequeñas y cómo lo es en las ciudades, y por eso me divierte tanto San Lorenzo del Escorial, porque la gente se va moviendo por los sitios, todo el mundo sabe algo. Además es una característica de los pueblos que está todo lleno de secretos que se supone que todo el mundo sabe, que yo cada vez que llego a un sitio me dicen, ¿cómo que no conoces la historia del niño Pedrín? Y yo, pues no tengo ni idea de la historia. ¿No conoces la historia del niño Pedrín? Y te lo preguntan otra vez, ¿de verdad que no conoces la historia del niño Pedrín? Pues no la conozco. Y todo eso es como una especie de saber popular que la gente conoce y que solo ahí rascando te consigues acercar, y entonces es muy entretenido. Y yo creo que también hay otros autores que nos permiten conocer la sociedad a través de las novelas negras, criticar la sociedad, son Marcaris, Padura, Xiaoming. O sea, hay una serie de autores que dicen en la novela negra lo que a lo mejor no se puede decir de otra manera, ¿no? Bueno, yo creo que tú, lo que pienso yo, como ahora vi al preparar el libro, que tú lo que, aparte de la descripción de San Lorenzo del Escorial, del ambiente, del microcosmos, todo esto, nos enseñas a leer entre líneas y a reflexionar sobre temas igual controvertidos, dando ante un mismo hecho muchísimas visiones diferentes, dejando cabos sueltos que nos permiten igual después saltar la chispa cerebral de aquello en lo que no habíamos reparado, o igual incluso llevarnos a ahondar en los temas. Hay mucho gris en la novela. Bueno, es que yo creo que la vida es mayoritariamente gris. La verdad siempre tiene dos lados, y ni siquiera tiene dos lados, tiene muchos lados. Y a mí lo que creo en la inteligencia del lector, y yo creo que el lector está perfectamente capacitado para juzgar por sí mismo, y yo no le voy a intentar llevar a que juzgue él, sino le voy a presentar diversas historias, y es él el que tiene que plantearse si a lo mejor su pensamiento original era bueno o era malo, o a lo mejor no es exacto. Entonces le dejo la libertad, le intento enseñar, le dejo que sea lo que decía Elia, que sea un poco voyerista y que mire por el ojo de la cerradura, que sea capaz de mirar a través de esa ventana y decir, hombre, a lo mejor esto que en un principio parecía blanco, a lo mejor tiene un negro debajo, que por eso el título de mi libro es La carne del cisne. Eso te iba a decir, que lo primero cuando me dijeron que te iba a presentar, me llamó muchísimo la atención del título, La carne del cisne. El cisne casi no piensa uno ni que tiene carne, ¿no? Porque se ve tan etéreo, tan elegante, da lo mismo que sea blanco o negro, pero la imagen que tenemos de un cisne, pues sí, tiene carne y la carne es negra. Pues la verdad es que el origen del título después me gustó muchísimo, pero todas mis portadas las he cogido de un maravilloso fotógrafo de San Lorenzo del Escorial, que es Carlos González Ximénez, que además es un alumno de Cristina García Rodero, que si no la habéis visto tiene una exposición maravillosa ahora en Madrid.
Y él me proporcionó esta portada de los cisnes y yo le dije, hombre, Carlos, tú con lo realista que eres, ¿cómo has encontrado 2 cisnes negros? ¿Y por qué los has trucado? Y me miró y me dijo, es que los cisnes negros existían en el estanque de los frailes de San Lorenzo del Escorial, 2 cisnes negros. Sí, además se llevaban fatal con uno blanco que estaba ahí, estuvieron a punto de matarle a picotazos, tuvieron que sacar al cisne, llevárselo a otro estanque, al cisne se lo comió un zorro, o sea, toda una historia de lo más dramática. Y me enseña esta foto de los 2 cisnes negros. Y yo la quiero. Y entonces pensé, voy a meter en el título al cisne, pero claro, cuando te metes la primera vez en internet y metes la palabra cisne, bueno, te sale, aparte de las cabecitas de los cisnes unidas, Rubén Darío, todo un tipo de cosas bastante cursilonas que no me pegaban en absoluto ni con mi asesinato ni con lo que yo quería. Entonces, un poco desesperada ya, buscando, encontré de repente un bestiario medieval que decía que el cisne es un animal hipócrita porque tiene el plumaje blanco para engañarnos y en cambio la carne negra. Entonces empecé a pensar y empecé a encontrar las teorías del cisne, la teoría del cisne negro, evidentemente, el cisne malo, pero también la teoría de Hume que dice que aunque todos los cisnes que tú hayas visto en tu vida sean blancos, con que solo exista uno negro, tu teoría está refutada. Y entonces pensé, ahí está mi gris. No está ni un blanco ni un negro, sino ahí está mi gris. No todas las cosas son siempre como nos las imaginamos. Y así se quedó el título. Es que al final en la trama es importante toda ella, pero a mí me dio la sensación de que queda un pozo, porque tratas temas muy, muy actuales y lo dicho, que no veo que sea la novela negra típica en que casi confundes a los personajes y que se resuelve y se acabó, sino que da bastante que pensar y pienso que, supongo que los lectores te lo van diciendo, ¿no? Bueno, mis clubs de lectura son siempre larguísimos. Normalmente están planteados como 1 hora, 1 hora y media, y de repente acabas 2 horas y media discutiendo, gente peleándose, no estoy en absoluto de acuerdo. Bueno, este libro tiene que ver con el consentimiento, tiene que ver con la violencia de género también en parte, pero lleva a muchísimas discusiones porque no es digamos, el punto de visión evidente que podemos imaginarnos. Entonces es verdad que intento dejar tanto al lector como a los personajes de mi libro y sobre todo a mis guardias civiles, que son muy, muy diferentes y que además los hice muy diferentes pero que se llevan muy bien, pero que tienen la posibilidad de discutir y que no tienen siempre la misma opinión y que no son siempre los dos, estoy completamente de acuerdo, lo que tenemos que ir es ir a por este, no, o sea, son de opiniones diferentes, lo discuten, lo argumentan, se enriquecen mutuamente y yo creo que el lector al final es verdad que queda sorprendido porque dice, hombre, a lo mejor esto no lo había visto desde este punto de vista y sí que puede tener razón, sí que puede haber una verdad que para mí hasta ahora no era existente o yo no lo había visto desde ese punto de vista. Además de eso, tienes un estilo muy pulcro y un estilo literariamente es una obra muy cuidada, que a veces hoy en día lees cosas que están un poco descuidadas en ese sentido. Bueno, pero tengo mucha suerte porque estoy en muy buena editorial que cuida, bueno, lo cual no quiere decir que las otras editoriales no sean buenas, pero que Siruela es una editorial que siempre cuida muchísimo sus ediciones y tiene mucho cuidado con lo que saca al mercado. Que tampoco publica cualquiera. Eso yo tuve mucha suerte. ¿Y cómo es el proceso creativo? Porque una novela tan cuidada no se hace en 2 meses. Bueno, no, el proceso creativo yo calculo que yo tardo más o menos, si estoy concentrada, más o menos 1 año en escribir una novela. Después a mí nunca me bajan las musas. Es verdad que puede que existan autores de estos que de repente están un día sentados en su escritorio y que de repente le llegan las musas, le iluminan y de repente ¡pum!, todo sale. No. No me parece. A mí no. O sea, yo me levanto a las 5 de la mañana, mis mejores horas son de 5 a 8, ahí entra muchísimo de lo que aparece después, por las tardes corrijo y entonces sí es verdad que encuentro cosas que las leo por la tarde y digo, anda, mira, esto te ha quedado muy bien, lo has escrito tú, o sea, eso como, bueno, mi madre de vez en cuando me da palmaditas, pero si no me las doy yo a mí misma, digo, pues mira, esto está bien. Importante. Y después otras que bueno, la verdad es que como tengo a mi madre detrás, que cuando la pongo de lectora cero y de repente leo un capítulo me dice,
este capítulo es aburridísimo. Joder, mamá, gracias, ¿sabes? O sea, pero está muy bien porque entonces es cuando... Y además es ella, por ejemplo, en este libro, que en el libro anterior, bueno, mi guardia civil tuvo una aventura que no acabó demasiado bien, y este libro lo acabo y mi madre se lo lee y me mira y me dice, hija, pobrecilla. Y yo, ¿cómo que pobrecilla? Y me dice que se dé un gusto al cuerpo. Digo, hija, mamá, ¿sabes? Sí, hija, búscale un novio. Bueno, total, que así apareció el novio de Karen Blecker que aparece en esta novela y tal. Bueno, eso le gusta mucho a la editorial. Habrá una cuarta entrega, ¿no? Porque la aparte cuarta de resolver un entrega crimen, ya está. hay que ver cómo va la relación. Sí, la cuarta entrega ya está de camino y ya está. En camino. Pero bueno, ya ahora ya está más habituada a San Lorenzo, ya no se extraña tanto de las cosas que le pasan, empieza a conocer las calles por sus nombres, o sea, todo ese tipo de cosas ya conoce la gente, ya se da cuenta que cuando conoce a alguien no se puede parar a saludarle, porque claro, como el Escorial es pequeño, si te encuentras con todos los que te encuentras, los vas saludando, no llegas a ningún sitio. Entonces, pues eso Cano se lo explicó, no, tú cuando vayas por el pueblo, si te encuentras a alguien que conoces, le haces así o le levantas la mano y con eso vale, y ella como vale, así que... Pues nada más, va a estar firmando ejemplares allí en aquella mesa. Yo les invito, es la tercera entrega, como les digo, son los dos lados una novela, un bien relativo, y esta La carne del cisne, pero puede leerse perfectamente. Se pueden leer todas por separado, no hay ningún o sea tipo que de continuidad. les invito a comprar esta y posteriormente leer las otras dos, y esperando que llegue la cuarta entrega con mucho interés. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Beatriz. Anímense a comprarla, que es muy interesante y está muy bien escrita. Oxon 3 Comunicación Natural. Toyota. Renfe. Nuevo espacio Elite. San Miguel. Coca-Cola. Universidad de Oviedo. Acción Cultural Española. El Ayuntamiento de Gijón y el Gobierno del Principado de Asturias. Patrocinan la 37ª edición de la Semana Negra.